Y vamos a estar estudiando un tema que se llama para esta tarde la diferencia entre ser criatura o hijo de Dios. Amén. Podemos decir nosotros que somos criaturas, pero ahora también somos hijos de Dios. Puede tomar asiento. Aleluya. Es muy importante, hermanos, que sepamos establecer la diferencia entre ser criaturas de Dios e hijos de Dios. Amén. Le voy a repetir nuevamente, porque sí quiero, hermano, que en esta tarde, tanto aquellos que nos están viendo, como los que estamos aquí, podamos ver la diferencia y establecer en nuestra vida esa diferencia que es entre ser una criatura de Dios e hijos de Dios, que es muy diferente. Y principalmente aquellos que no conocen todavía la palabra de Dios. De repente uno que otro por ahí nos va a estar viendo ahora en la página de YouTube también, y queremos ser de bendición para sus vidas. Amén. Porque ellos todavía no saben diferenciar. Una persona que no conoce a Dios no sabe diferenciar entre lo que es ser criatura y lo que es ser hijo. Ahora, se puede ser criatura y se puede ser hijo, pero el que es criatura, si no ha aceptado a Cristo como su Salvador personal, no es hijo. También podría llamarse hijo de creación, como usted le pregunta a muchas personas, oyes, o le preguntan a usted si usted de qué religión es. No, pues yo soy cristiano, yo soy un hijo de Dios. Y la gente le dice, todos somos hijos de Dios. Y bueno, hay hijos de creación y hay hijos de adopción, que es muy diferente. En el libro del Génesis, capítulo 1, verso 27, dice la palabra del Señor ahí que, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Voy a pedir si me pueden arrimar, por favor, una botellita de agua. En Efesios capítulo 2, verso 10, dice la palabra del Señor, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vamos a hacer una oración. ¿Ya oramos? Vamos a hacer una oración. Cierra sus ojos ahí donde está. Amantísimo Padre Celestial, le damos gracias en esta hora, Señor, porque nos permite una vez más estar aquí, Señor, entregando la palabra, este mensaje que usted ha dado, Señor, para su pueblo, Padre, creyendo que en la dirección de su Espíritu Santo, esto es lo que su pueblo hoy tendría que escuchar, Señor, es lo que su pueblo hoy tiene que aprender, Señor, de alguna manera, por medio de su Espíritu Santo, Señor, abriéndonos el entendimiento para poder entender y diferenciar entre lo que es ser criatura y ser hijo de Dios. Padre, atamos toda potestad del diablo, todo espíritu inmundo, todo aquello que trate de intervenir. Padre, que su palabra sea dada con libertad y sea recibida también con libertad en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver, número 1, la palabra de criaturas. ¿Te ha comido criaturas? Primeramente, hermano, conforme a la palabra del Señor, nosotros somos criaturas, somos creación de Dios. El hombre y la mujer, los dos, diga conmigo los dos. Pero dice la palabra que fuimos creados ¿para qué? Para buenas obras, no para malas obras. Entonces, el hombre se ha ensañado en hacer malas obras. Nacemos... somos niños que desde nuestro nacimiento ya traemos las malas intenciones. Por eso un niño, aunque no tiene conciencia, tiende a hacer la maldad, porque esa es la naturaleza que Dios ha puesto en cada ser humano. Pero fuimos creados, dice la palabra, ¿para qué? Para buenas obras. Pero ocurrió algo en el jardín del Edén. ¿Qué fue lo que pasó en el jardín del Edén? Hermano, lo que pasó en el jardín del Edén fue que Satanás los engañó. Hubo engaño.
El diablo es un mentiroso. El diablo es un engañador. Dios les dio la libertad, Dios les dio órdenes, Dios les dio las instrucciones, pero ellos decidieron sencillamente no obedecer a Dios y ellos decidieron andar en su propia voluntad. Hay personas a quienes les gusta andar en su propia voluntad, aún a los hijos de Dios, que no se quieren someter. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos están aquí, hermanos? Amén. Es ahí donde el hombre se desconecta de la perfecta voluntad de Dios para la cual Dios les creó. Ellos son creados, son criaturas, no son hijos. Se pueden llamar criaturas de Dios o hijos de creación porque fueron creados por Dios, eso sí. Pero para poder llamarse hijo, hermano, una persona no se puede llamar hijo hasta que no acepta a Cristo. Cuando una persona acepta a Cristo, pasa al segundo grado de ser llamado hijo de Dios. Hay personas que se molestan cuando uno dice esto, ya que ellos se consideran hijos de Dios, como les decía hace un momento. Pero realmente, hermanos, que sí hay requisitos, diga conmigo si hay requisitos. Si hay requisitos para llegar a ser adoptados, como mencionó nuestra hermana, con el nombre de hijos de Dios. Ahora quiero que note bien esto. Una cosa es haber sido creados y otra cosa es haber nacido de nuevo. El que fue creado queda en la categoría de un ser humano natural. Por eso la palabra de Dios dice que el hombre natural ha de discernir las cosas de Dios. O sea, más bien las cosas en lo natural, en la carne. Eso es lo que hace el hombre natural. No puede percibir lo espiritual. Ahora, el que nace de nuevo queda en la categoría de ser un ser espiritual. El ser natural fue creado y el ser espiritual es el nacido de agua y del Espíritu. Un nacimiento que es por segunda vez. Y como ejemplo tenemos lo que desde el principio Dios creó, hermano. Dios es perfecto, diga conmigo, Dios es perfecto. Dios es perfecto. La palabra de Dios nos enseña lo importante de nacer verdaderamente en el Señor, verdaderamente en el Señor, recalco. Y los equivocados que se encuentran muchos en el pueblo del Señor creyendo que realmente han nacido a una vida nueva o a la vida nueva que el Señor Jesucristo ofrece. Hay muchos que están equivocados o les podríamos llamar necios porque hay muchos que dicen soy cristiano, soy creyente, soy un hijo de Dios, pero en realidad su conducta, su manera de ser, la manera en la que ellos se conducen no es la de un hijo de Dios. Sino que con todo el respeto que se merecen aquellos que nos puedan estar escuchando, sin ofender a nadie, pero a alguien que no se conduce en el camino de Dios como debe ser, se conduce en el camino del diablo. Hay dos caminos, solamente hay dos caminos, no hay más caminos. Uno bueno, uno malo, uno ancho, uno angosto. Dice la palabra del Señor que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. O sea, yo prefiero ser de los pocos. ¿Usted qué prefiere? Hermano, la selección, lo mejor, lo que Dios separa. Mire, cuando usted, una huerta, por ejemplo, de frutas, ahí se selecciona. Y lo mejorcito, la mejor calidad, es más cara, vale más, tiene precio, vale mucho. Nosotros para Dios valemos mucho. Hemos sido apartados, hemos sido separados. Hay muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Pocos somos los seleccionados. Y es por ello, hermano, que en la iglesia de Cristo hay muchas personas que llevan el nombre de convencidos en cuanto a Dios y en cuanto a la palabra de Dios, pero no se han convertido, no están viviendo la vida
que el Señor nos mandó a vivir, que es una vida nueva, diferente a la vida pasada. ¿Usted se recuerda lo que hacía en su vida pasada? Eso es lo que ya nosotros no debemos de hacer más. Muchos ministros y hermanos han enseñado que lo único que debemos hacer para nacer de nuevo, hermano, es únicamente creer la palabra escrita y amén por ello, pero es necesario que entendamos que la manera de llegar a convertirnos en verdaderas y nuevas criaturas en el Señor es solamente, he mencionado últimamente mucho esta palabra, no solamente aceptar a Jesucristo como su Salvador personal, sino también mantenerse en el Señor, mantenerse en Cristo. Y este comienzo se presenta únicamente bajo la obra y la dirección del Espíritu Santo, no es de otra manera. Cuando uno acepta a Cristo, el Espíritu Santo comienza a dirigir la vida de cada ser humano. Hay jovencitos en la Biblia que aceptaron a Cristo a muy temprana edad, predicaron la palabra. Yo me recuerdo mucho de Timoteo, que la palabra de Dios presenta ahí a un hombre joven, un joven pastor de una iglesia en Éfeso, que al presentarlo de una manera joven puedo ver que los jóvenes, hermanos, los jóvenes pueden servir a Dios. Mi pastor José Brito, él menciona que desde la edad de 17 años ya estaba pastoreando. 17 años. Salió del instituto, me parece, a los 18 ya estaba pastoreando. Ahorita ya va por los 90 años, hermano. Imagínense cuántos años lleva sirviendo al Señor. Entonces, eso es muy importante, ¿sabe? La dirección del Espíritu Santo. La palabra de Dios, sin el mover del Espíritu Santo de Dios, no nos llevaría a ningún lugar. La palabra de Dios es la luz. Dice la palabra del Señor que Jesucristo es la luz del mundo. Y la palabra es como lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Es la revelación de la palabra del Señor, que el Señor quiere que esa palabra sea expresada a nosotros y nosotros podamos entenderla. En el libro de Génesis, capítulo 1, versos 2 y 3, dice la palabra que la tierra estaba desordenada y estaba vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y Dios dijo, sea la luz. Y fue la luz. En Génesis, capítulo 1, verso 3, dice que la Biblia declara que dijo Dios, sea la luz, y fue. Pero antes que se manifestase la luz, el que se manifestaba de parte de Dios era su Espíritu Santo. Hermano, el Espíritu Santo en esta mañana, en el estudio de Génesis, decíamos que es parte de la creación. Desde el principio ya era el Padre, ya era el Hijo y ya era el Espíritu Santo. Amén. Y dice que parte era el Espíritu Santo en el mover de las aguas, las cuales sabemos que representan, estas aguas representan la palabra de Dios. Diga conmigo, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Por eso se puede llegar a afirmar que el agua de la palabra no basta solamente sin el Espíritu de Dios. Sin el Espíritu de Dios no se mueve sobre las aguas, sobre esas aguas. Esas aguas son para revelarnos la luz de su palabra. Miren, yo este mensaje ya lo había dado en una ocasión. Cada vez que uno da un mensaje, y soy muy poco a repetir mensajes. Yo creo que esta es la tercera vez en 8 años que repito un mensaje. Pero me parece que en ese día cuando yo di este mensaje, no había muchas personas. Y dije, este mensaje yo lo voy a repetir nuevamente en otra ocasión. Y hoy lo estoy haciendo. También para los que nos están viendo por medio de la página de Facebook en vivo.
Es aquí, hermanos, donde cobra confianza, donde cobra importancia el nacer del agua y del Espíritu. Pues no ser así, si no se hace así de esa manera, no se podría llegar al reino de los cielos. Ahora, Dios evalúa la condición. Diga conmigo, Dios evalúa la condición. Dios evalúa la condición, hermanos, de los que, como el que estaba crucificado al lado del Señor, los dos ladrones, ¿usted se acuerda de ellos? Alguien va a decir, yo no estaba ahí. Y los que, habiendo recibido a Cristo, hermanos, no se quieren bautizar, pero si es por desobediencia o por desidia, es necesario que después de haber aceptado a Cristo, prepararse para el bautismo. Aquí es donde sí se acepta la palabra de condenación. Cuando una persona puede hacerlo y no quiere. Yo no sé si usted me está entendiendo. Porque hay personas que tienden a pensar que si una persona muere sin bautizarse, se va al infierno. Y obviamente, si una persona muere sin bautizarse por rebeldía o porque no quiso hacerlo, sí se va al infierno. Si no se arrepiente, pero si se arrepiente y no se alcanzó a bautizar, de la misma manera Dios lo va a salvar. ¿Y quién es usted y quién soy yo para juzgar? Dígame. Ahora, esto para que quede claro, hermanos, porque hay quienes piensan eso, que aunque tú no te bautices, si tú no te bautizas, si tú no te bautizas, aún no habiéndote bautizado, aún no habiendo podido, te condenan. Pero qué lindo es Dios, que Dios no ve las cosas como nosotros las vemos. ¿Se da cuenta? Dios ve las cosas totalmente diferente a la manera en que nosotros, los hombres, los seres humanos, las vemos. Por eso es que muchos seres humanos no alcanzamos a entender a Dios. Porque cuando nosotros creemos que debe de ser no, Dios dice sí. Cuando nosotros juzgamos y condenamos a una persona, Dios no la juzga y Dios la salva. Dígale al que está a su lado, alaba a Dios. Dios evalúa la condición. Esta revelación, hermanos, se la declaró el Señor Jesús a Nicodemo, que era un hombre muy destacado, religioso y conocedor de la palabra, ya que Nicodemo era un maestro y era un fariseo también, pero era solamente una criatura. Diga conmigo, era solamente una criatura. La criatura sale de la carne y el Hijo de Dios sale del Espíritu. La criatura nace de la carne, el Espíritu, y el Hijo de Dios nace del Espíritu. Y esto sucede solo aceptando a Jesucristo como su Salvador personal. Nada más. Ahora, en este tiempo, hermanos, es muy importante que usted presente, bueno, todo el tiempo, pero más ahora en este tiempo, digo, por lo que estamos pasando, a presentar a Jesucristo como Salvador personal a una persona. No levante la mano, pero yo le voy a preguntar, usted contéstese a usted mismo, ¿cuántas personas en esta semana le presentaron a Cristo como a una persona como su Salvador personal? Ahora, no levante la mano tampoco sobre esto, pero ¿cuántas personas le hablaron a una persona de Cristo en esta semana? ¿Verdad? Entonces, uno mismo, al momento de hacer la pregunta, uno mismo se puede responder, puede analizar, puede observar y puede darse cuenta qué es lo que estamos haciendo. En esta mañana yo les decía, hermano, que debemos de hablarle a la gente de Cristo. Juan capítulo 3, verso 1 dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él.
Viene Jesús hablando ahora. Jesús le respondió y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces el Señor Jesús comienza a evangelizarlo inmediatamente. Otra persona hubiera comenzado a debatir porque posiblemente en aquel tiempo había mucho debate. Pero el Señor Jesucristo le dice y le contesta y le responde la palabra correctamente y le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? No lo entendía. ¿Por qué? Porque todavía Nicodemo era una criatura. Sabe, hermano, que no hay edad para ser criatura, ya viejo. Hay gente que tiene 80 años, 20 años, 30, no sé cuántos años, pero mientras no ha aceptado a Jesucristo como su Salvador personal, no ha dejado de ser criatura. Nicodemo no entendía, hermano. Hay personas así en las iglesias que son maestros de la ley como Nicodemo, pero no han conocido a Dios. Aquí vemos el ejemplo de un ministro de la palabra evangelizado por el mismo Señor Jesús, porque enseñaba de Dios. Nicodemo era maestro de la palabra y enseñaba de Dios y no lo había conocido. ¿Cómo podrías hablar tú de alguien que no conoces? Voy a darle aquí un anuncio a una compañía que no sé si exista todavía o no exista. Yo trabajé hace muchos años, cuando era todavía, creo que estaba apenas era un jovencito. Y trabajé para una compañía en Estados Unidos que se llama Rinaware. ¿Cuántos conocen esa compañía? Si usted no conoce la Rinaware, no ha conocido los trastes de calidad. Ya le estoy vendiendo, ¿verdad? Hermano, y sabe que cuando yo hacía esa demostración, yo hacía una demostración creyendo en que el producto que yo estaba vendiendo era la mejor calidad que había en el mercado. Y me iba bien. Siempre he sido triunfador en las ventas. He triunfado. Y sabe, hermano, que no duré mucho ahí porque no me gustó ese trabajo. Me gustaron las ventas, pero no ese tipo. No me gustó vender cazuelas para cocinar huevos. Pero lo que sí yo tenía que estar bien consciente, primeramente yo tenía que estar bien convencido que lo que yo estaba vendiendo era un producto de calidad y era el mejor producto y que no había producto más bueno que ese en ningún lugar del mundo. Y cuando yo presentaba cuando hacía aquella presentación, tenía yo una pequeña cazuela que tenía una agarraderita acá, otra acá, la tapadera, y arriba la agarraderita en la tapadera, la tenía tapada con una franelita azul, y yo presentaba de una manera, ponía aquellos trastes, creyendo yo en esos trastes, que esos trastes eran los mejores, y entonces, hermano, yo agarraba la franelita y le decía, aquí con ustedes el Cadillac de la cocina. Y la gente aplaudían y pues yo me esponjaba porque sentía que estaba haciendo bien mi trabajo. Y hermano, lo que le quiero decir con esto es cómo una persona puede, porque yo tuve que conocer cuántas capas, y me recuerdo todavía que son 7 capas de acero inoxidable. Entonces, ¿cómo puede usted presentar algo que no conoce o a alguien que no conoce? Nicodemo no conocía, pero ¿sabe qué es lo bueno de todo esto, hermano? Que hay gente preguntona y que preguntando, dicen muchos por ahí, no han dicho, se llega a Roma, ¿verdad? No tengo yo ninguna intención de llegar a Roma, no pregunto. Pero lo que sí le quiero decir, hermano, es que es bueno a veces preguntar para aprender. Lo peor que puede hacer una persona es no preguntar. El que no pregunta, no aprende. Ahora,
Debemos nosotros de conocer a quién estamos representando y presentando, y cuando nosotros lo vamos a presentar aquí con ustedes, el Rey del universo, Jesucristo, el Rey de reyes y el Señor de señores. Y este producto no es vendido, este es un regalo. ¿Sabe, hermano, que siempre las compañías de ventas tienen una estrategia para entrar a la casa de una persona? Y la estrategia era un cuchillito de acero inoxidable, así pequeñito y delgadito, pero muy bueno, que cortaba todo, hasta madera. Y no le pasaba nada cuando hacía el corte. Bueno, la madera exagero mucho, ¿no? Pero... Y era la manera, mire señora, mire señor, si ustedes aceptan que yo venga y les entregue, les haga una presentación, se va a llevar como regalo este cuchillito. Y si usted invita a personas, mire que yo lo que voy a hacer es que le voy a dar un regalo, le voy a regalar el Cadillac de la cocina. Y si usted invita a tantas personas, le voy a regalar también el Ferrari, el Lamborghini. Y entonces la gente se esmeraba por invitar personas para que escucharan aquella presentación. La pregunta es, ¿cuál es la estrategia? Que a muchas personas no les gusta, ni a mí tampoco, decir como estrategia, porque se oye un poquito como del mundo, pero ¿cuál es la manera en que nosotros llegamos a un hogar para poder entrar y presentarles la palabra? Nosotros no vamos vendiendo nada a nadie, nosotros lo que traemos son puros regalos. Y que cuando una persona está pasando por un problema de divorcio, hermano, nosotros traemos la respuesta para que esa persona, para que ese matrimonio no se divorcie. Pero, ¿cómo se llama? Nicodemo. No entendía, no sabía lo que estaba enseñando. Hay gente así, hermano, que conoce la Biblia al derecho y al revés, pero no conocen a Dios. Y mire que a veces lo presentan tan bonito que pareciera que lo conocen, pero con sus hechos se ve que no lo conocen. Porque también hay vendedores fraudulentos. Yo también trabajé vendiendo casas y había uno por ahí que cuando cuando agarraba un cliente, él decía, ya cayó. Y yo decía, para mí es una bendición un cliente y lo voy a tratar de la mejor manera. Y hay vendedores fraudulentos que le dicen, esto está bueno, y mentiras, no sirve. ¿Por qué? Porque para empezar, no conocen lo que están vendiendo, no conocen ni saben lo que están haciendo. Hermano, yo no con esto que les estoy, esta ilustración que yo les estoy dando, no es para de ninguna manera mencionar sobre lo que yo he hecho, no, sino que es un buen ejemplo para presentar a Cristo. Cuidado, Choy. Mire cuántas personas, cuánta gente no hace cada cosa para invitar gente a su casa para ventas, para comprar algo. ¿Cuántas veces nosotros reunimos en una casa personas para presentarles a Cristo? Pero es que ahí no hay billete. Ahí hay que soltar billete. Porque déjeme decirle, hermano, que a veces uno tiene que pagar para servir a Dios. A veces no se trata de cobrar, hay que pagar. Pero Nicodemo no entendía y le decía, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Está hablando de volver a nacer. ¿Cómo se puede explicar esto? Esta característica, hermano, del hombre que vimos en una ocasión, un hombre que asiste a la iglesia, que conoce la palabra, pero no conoce a Dios.
O puede ser que haya tenido una experiencia con Dios, pero sabe que a final de cuentas se le olvidó, dejó de llenarse, dejó de leer la palabra, dejó de orar, empezó a asistir a la iglesia por allá de vez en cuando, y cuando menos pensó ya se empezó la vasija a vaciar y empezó a caer un problema y otro problema, y aquella vasija vacía empezó a llenarse de los problemas, de las dificultades y de las dudas y de las confusiones, al punto que cuando menos piensa, hermano, se salió todo lo bueno y se metió todo lo malo. Y entonces dice la persona: pero ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué me está pasando esto? Esto no puede ser. Yo soy un hijo de Dios, y los hijos de Dios no tenemos que pasar por estas cosas. Bueno, hermano, déjeme decirle que podemos evitar muchas cosas manteniendo llena la vasija con lo bueno. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es importante que le explique sobre el nacer del agua. Esto significa bautismo. Diga conmigo: bautismo. O sea, que alguien que ha nacido del Espíritu es necesario que después de eso se bautice. Y ese es el anhelo que debería de tener todo recién convertido: el bautismo, como lo tiene Ricardo. Digo Cornelio, digo Rogelio. Perdón. ¿Sabe, hermano, cómo lo tiene? Como me lo ha expresado también Lili. En una ocasión me lo recuerdo. ¿No te acuerdas, Lili? Como me lo ha expresado también esta niña que ahora no está aquí, que siempre viene y no se pierde los servicios, Yasmín, que se quiere bautizar. Y que les dije ya: en este verano los vamos a bautizar. Amén. Se debe de anhelar. El nacimiento del Espíritu, hermano, es cuando ya tuvo una verdadera experiencia con Dios. Dice en el verso 6 que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. Esta es la respuesta. El que es nacido de la carne es criatura, y el que es nacido del Espíritu es hijo. Número 2, hijos de Dios. Diga conmigo: hijos de Dios. Ahora usted me podrá decir, hermano: ¿y quiénes son los hijos de Dios entonces? Romanos 8:13 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, dice, viviréis. Hay vida. Ahora, el proceso aquí es matar a lo que es conforme a la carne. O sea, debemos de matar a la criatura, hermano. Esto significa crucificar a la criatura y darle lugar al Espíritu. O sea, no me lo vaya a tomar a mal. No es literal, esto no es literal. Usted no va a matar no se va a suicidar, para que me entienda. O sea, no se va a matar a usted mismo, no. Va a matar los deseos que están en su carne. Sus malos pensamientos, sus malas miradas, sus malas intenciones, sus malos deseos a las personas, el odio, la crítica, la mala política, etcétera, etcétera, y de todo. Uno tiene que matarlo. Esa es la manera en la cual nosotros nos podemos identificar como hijos de Dios, y así de esa manera estar ahí listos para vivir una vida eterna. Esto es para ser hijos de Dios, porque Dios es espíritu. Y a Dios lo vamos a ver en espíritu. Y para entrar a la gloria de Dios va a ser con un cuerpo glorificado en espíritu. Ahora,
Él está buscando quien le adore en espíritu y en verdad, no en la carne, hermano, sin fingimiento. Mire, esto ocurre mucho en las iglesias y sabe, es algo que viene sucediendo porque a veces no hemos aprendido cómo hacer nuestra propia relación con Dios, cómo buscar a Dios nosotros mismos, cómo nosotros presentarnos ante Dios. Y nos hemos acostumbrado a ver al hermano que sí es espiritual y a verlo, y qué bueno que podamos ver al hermano que sí es espiritual, cómo ora, cómo canta, cómo se mete en la presencia de Dios. Es muy bueno hacerlo, pero no quedarse ahí siempre con el ejemplo del hermano, sino que usted tiene que buscar su propia bendición. Porque al momento que usted está haciendo eso, para empezar, le va a ayudar, pero después lo que va a suceder es que va a caer en una costumbre, un fingimiento, en algo como aquello que se podría llamar así como imitar a un hermano. Y si aquí se trata de imitar a Cristo, eso va ocurriendo conforme al proceso del crecimiento de la persona. No se da así nada más. Es muy natural que un recién convertido quiera imitar al hermano, a la hermana y así. Pero también por eso los hermanos más mayorcitos tenemos que enseñarles a que ellos también busquen su propia bendición. Amén. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aquí está la confirmación de quiénes son criaturas y quiénes somos hijos. Los que somos hijos somos guiados a toda verdad. Escúcheme bien. Los que somos hijos quiere decir que tenemos al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Y una persona que tiene el Espíritu Santo de Dios en su vida tiene la guianza correcta. Hermano, usted no me podrá decir que usted falló en la guianza del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no falla. Es que yo le pedí a Dios. Mire, a veces decimos, es que yo le pedí a Dios y el Señor me confirmó y el Señor me llevó hasta allá, pero me falló. El Señor no falla. Es que en muchas ocasiones somos nosotros los que fallamos, los que nos adelantamos, o posiblemente era toda la voluntad de Dios hacer eso, pero nos adelantamos al llamado. Alabado sea el Señor. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El que es guiado por su carne, hermano, por la droga, el alcohol, el que es guiado por su carne, anda cometiendo pecado y haciendo cosas que no debe de hacer. Bailes, cerveza, droga, alcohol, malos pensamientos. Pero los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu, y cuando somos guiados por el Espíritu somos guiados a toda verdad, somos guiados a hacer lo bueno, somos guiados también a hacer la obra de Dios predicando las buenas nuevas. Aleluya. ¿Cuántos están aquí, hermanos? Gloria al Señor. Los hijos de Dios somos los que nos negamos a nosotros mismos. ¿Es usted un hijo de Dios? Sí, sí lo es. Cuando alguien viene y le dice, oye, si mira hermanito, sabes que la hermanita tal y tal y tal, esto y esto y esto y lo otro. Usted le dice al hermanito o a la hermanita, mira hermana, mira hermano, pues ¿qué te parece si oramos por él en vez de decirle, a ver, ¿y qué más sabes? Entonces, si usted le dice, vamos a orar por él, vamos a orar por ella, usted está dando la evidencia de que usted es un hijo o una hija de Dios. Pero si le dice, a ver, dime, yo quería saber más. Dime. ¿A poco sí? Fíjate que no lo puedo creer. Pero, y ahí es donde debemos nosotros de usar la sabiduría de Dios como hijos de Dios, mis amados hermanos. Amén.
Gloria al Señor. Los hijos de Dios son los que son guiados, no los que se hacen llamar hijos de Dios, ni tampoco los que parecen, porque hay quienes se hacen llamar hijos de Dios y dicen que son hijos de Dios, y hay otros que se camuflajean, que entran como aquel de las bodas, que entró y que le dice al Señor: oye, ¿y a ti quién te dejó entrar? ¿Dónde están tus vestiduras? ¿Qué pasó? No, échenlo fuera, sáquenlo donde será el lloro y el crujir de dientes. O sea, no tiene que estar aquí. ¿Cómo se coló? Entonces, hay quienes se cuelan, se meten, pero no son. Y eso es algo, hermano. Muchos que parecen. Sí hay promesas, hermanos, que no hemos recibido este día, o que usted ha pedido antes y no se le han dado a la luz. Yo hoy le quiero decir que, porque si usted es un hijo y alguien vino y le dijo una profecía de eso que mucho se usa ahora y no se cumplió. Número uno, la profecía, yo quiero decirle que es la misma palabra de Dios. Puede ser que esa persona que te lo dijo, así como dice, no, esto dice el Señor, posiblemente estaba hablando en pos de su propio espíritu, como dice la palabra del Señor acerca del profeta que anda en su propio espíritu. Pero no podemos echarle la culpa a Dios de algo que no se cumplió, porque una cosa es Dios y otra cosa es la falla del instrumento de Dios. O puede ser también que hay cosas que no se cumplan porque Dios le habló a usted y usted no se mantuvo firme tampoco en lo que Dios le habló para recibir lo que Dios le dijo. ¿Dónde estaba usted cuando Dios le dio esa promesa? ¿Cómo estaba su vida espiritual cuando Dios le dio esa promesa? La promesa de Dios, hermano, se la da a usted, y cuando se la da a usted, usted tiene el poder de atrasarla, de adelantarla. Pero ¿cómo es eso, pastor? Cuando yo, por ejemplo, me desenfoco de lo que el Señor me habló y me muevo de la postura espiritual donde yo estaba cuando recibí la promesa, hermano, Dios no cambia de posición, pero nosotros sí estamos cambiando de posición constantemente. Por eso Santiago dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. A veces es que Dios nos anuncia, aún siendo hombres de doble ánimo, para que nosotros no digamos que Dios no nos habla y que Dios no nos dice, y luego cuando no se cumple le echamos la culpa o al profeta o le echamos la culpa a Dios, cuando posiblemente ni el profeta estuvo mal, ni Dios tampoco, mucho menos, pero nosotros nos movimos del lugar. Hay muchos esperando que se cumplan promesas desde ya hace mucho tiempo y no han recibido nada porque sencillamente se movieron. Otros ya se olvidaron de que se les había dado promesa. Mira, hermano, yo me recuerdo, y aquí está mi hermano Adolfo Gómez de la Torre, que este varón que está aquí, pues yo no sé cómo es que el Señor nos tiene aquí juntos otra vez. Pero a este varón el Señor me usó a mí como instrumento para ir a su casa y predicarle la palabra en su casa. Y gloria a Dios, porque el hermano ahí está. Y sabe, hermano, que porque es que le mencioné al hermano, hasta se me olvidó. Pero dejando, ¿verdad?, la historia del hermano, porque es mejor, hermano, volverse a Dios, conectarse en vez de estar culpando a Dios. Muchos
hasta se apartaron, ¿sabe? Por no ver una promesa. Pero la pregunta es, ¿cómo estabas buscando cuando recibiste la promesa? ¿Y cómo seguiste buscando después de que recibiste la promesa? Es que uno cambia. ¿Sí o no, hermano? O sea, uno cambia. Dios tiene promesas para su pueblo. Dios tiene promesas para sus hijos. Y las promesas ahí están. Dios no falla. El profeta puede fallar y nosotros también podemos fallar. Así es que, como Dios no falla, lo más seguro es que fallamos nosotros los hombres. Y no se ha cumplido y no se cumplió porque sencillamente nos movimos de lugar. Hay momentos que se tiene que mover de lugar para alcanzar la promesa, pero hay momentos que usted se tiene que quedar donde está para recibir la promesa. Y hay momentos, hermano, que la promesa lo abraza a usted. Alabado sea el Señor. ¿Cómo estabas cuando recibiste la promesa y cómo seguiste después de eso? Esa es una muy buena pregunta, ¿verdad? Pero posiblemente yo se lo pueda decir ahora de una manera clara, que no fue la culpa posiblemente del profeta, no fue la culpa tampoco de Dios, fue la culpa de uno mismo. Porque nos conformamos con la noticia, pero no la esperaste. Hay muchas razones por las cuales Dios, hermanos, no obra en muchos. No debemos de quitarnos del lugar, debemos de permanecer en lugar y vamos a ver que todo se va a cumplir así como Dios lo prometió, porque Él permanece fiel y el que Él permanezca fiel significa que Él no se mueve y si se mueve es para bendecir y bendecir con poder. Dios no se mueve. Si usted es un hijo, debemos de tomar la postura como hijos y no de criaturas. Hermano, acuérdese que no debemos de voltear atrás y sirva a Dios, no por obligación y porque le vayan a pagar, sino porque lo ama. Amén. Porque antes de que usted le amara a Él, Él lo amó a usted. Debemos de amar a Dios sin esperar nada a cambio, hermano. ¿Sabe que hay muchas personas que esperan a cambio muchas cosas para servir a Dios? ¿Sabía usted eso? Ay, no, yo ya no sirvo a Dios porque mire que el pastor me vio mal, me habló mal, me miró mal. ¿A quién está sirviendo? ¿Cierto o no es cierto, Rogelio? Yo no sé, a lo mejor tú no conozcas muchas iglesias, pero yo he conocido algunas iglesias y hay mucha gente que dice eso. No, es que el hermano cuando llegué, el ujier no me saludó bien, me hizo mala cara o me dejó con la mano estirada, ya no voy a ir a la iglesia. Eso es lo que dicen. Mira, así sucede. Entonces, pero eso es cuando uno tiene su mirada ¿en quién? En el hombre, en el ser humano, en la persona. Es cuando nosotros esperamos que alguien venga y nos diga, que no es malo que llegue el pastor y le diga, Rogelio, qué lindo trabajo estás haciendo, Jesús, qué lindo trabajo estás haciendo, hermano Douglas, qué lindo trabajo estás haciendo, hermanos, hermanas, qué lindo trabajo están haciendo. Es bueno, eso es para animar al pueblo, pero ¿sabe una cosa? Nosotros no debemos de esperar eso. Nosotros debemos de esperar, más bien, hermano, que Dios sepa que nosotros estamos sirviéndole, aunque la gente no sepa. ¿Cuántas cosas? Mire, había un hombre por ahí que diezmaba en Cuba, hace ya muchos años. Yo no estaba ahí, mi pastor Brito sí. Y aquel hombre quería ser visto. Y cuando él pasaban las ofrendas y todo, él era el hombre más rico del pueblo. Y él era el último que pasaba a diezmar, esperaba que todo el mundo pasara y ofrendara, y él al último desfilaba con su diezmo y con su ofrenda. Agarraba su diezmo y su ofrenda y caminaba por el medio de la iglesia así, hasta llegar al lugar, y luego volteaba y miraba y ya estaba recibiendo su pago. A veces el hombre está buscando el pago aquí en la tierra.
El agradecimiento aquí en la tierra, nosotros a los sugieres allá en la iglesia periférica, cuando ellos a fin de año les dábamos un certificado de reconocimiento, de estimulación nada más, para que ellos vieran que nosotros veíamos el trabajo que estaban haciendo, pero les decíamos, no hay nada mejor que el que vea lo que tú estás haciendo, sea Dios siendo el hombre. ¿Sabe, hermano? Les decía que debemos de servir a Dios no por obligación, sino por que lo amamos. ¿Sabe? Porque muchos dicen, es que no lo siento. ¿Sabe? Esas son palabras de las criaturas, de los naturales. Las criaturas, hermano, así lo pueden expresar y es muy natural que lo expresen así. Es muy natural porque ellos son naturales. Hasta que no pasan a ser hijos. El Hijo de Dios es espiritual. Y ya, vamos a terminar con el número 3 y listo. Número 3. Porque muchos le quieren poner presión a Dios. Yo no sé si usted ha conocido personas que le quieren poner presión a Dios. Y sabe que debemos de tener mucho cuidado, porque a veces sucede mucho más con los espirituales que los que no conocen. Porque queremos obtener algo de Dios y le metemos un ayuno de tanto para meterle presión a Dios para que Dios conteste, ¿no? ¡Qué tremendo! La ansiedad es el enemigo de la manifestación de lo que Dios te había dicho que te iba a dar. A veces somos ansiosos y queremos las cosas. Le oramos a Dios ahora y mañana queremos ver ya la bendición. ¿Cuánto tiempo estuvimos nosotros orando? Unos 2, 3 minutos y lo que no sucedió en 5 o 10 años queremos que suceda en un segundo. Y Dios lo hace en un segundo, pero a su tiempo. Es más, en milésimas de segundo Dios lo hace, porque Dios nada más, mire, lo único que tiene que hacer Dios es activar lo que está desactivado. Eso es lo único que Dios tiene que hacer. Pero Dios solamente espera y dice, bueno, mijito, no estás preparado para que te active todavía ese botoncito. Así es de que, espérate. Y aquella persona ansiosa y desesperada. Señor, pero ya. Y sabe, hermano, que todo lo que es así no sirve, no funciona rápido. Todo lo que fácil llega, fácil se va. Dios no activa nada hasta que no sea el momento de activar, hermano. Mire, si usted está trabajando en una carnicería y activa la navaja antes de tiempo, se va a mochar una mano. Sí, claro. Usted tiene la mano debajo de la navaja y al momento que la prende, baja la navaja porque no era el tiempo y ¡zas! Y botó la mano por allá. Es muy importante eso, que no seamos ansiosos para las cosas así nada más. La ansiedad, decía que es enemiga de la manifestación de lo que Dios nos había dicho que nos iba a dar. Dios quiere que usted sepa, mi amado hermano, que no es la bendición lo que tú necesitas, sino que es más bien al Dios de donde procede, como dijo una pastora, la bendición. ¿Sí me entendió? ¿O se lo repito de nuevo? Que no es precisamente la bendición lo que tú necesitas, sino que al Dios de la bendición. Porque si tú tienes al Dios de la bendición, tienes todas las bendiciones. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor? Y sabes que esto ya lo tenías antes de que llegara la bendición. Entonces, ¿por qué ahora queremos la bendición? No, si Dios te da a ti las cosas por ansiedad, es como estar certificando que tú no puedes vivir sin las cosas materiales, hermano. Es bien sencillo. O sea, estamos activando más la parte de la carne que la del espíritu. Cuando en realidad, sin Dios no podemos vivir. Antes que las cosas materiales necesitamos a Dios.
Dios no actúa como nosotros queremos, hermano. Escuche bien esta palabra. Dios no actúa como nosotros queremos. Él actúa como nosotros necesitamos. Y cuando Él sabe que lo necesitamos. No fuera de tiempo. Dios no actúa así de esa manera. Dios quiere hijos como los amigos del profeta Daniel, que los pasaron por el fuego. Pero el fuego, ¿qué pasó con el fuego? No les hizo nada. Hay personas así aquí, hermanos, que puedan cruzar, que los metan a un fuego y sepan que el Dios Todopoderoso, el Dios de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel está con él, está con usted. Y que usted sabe y que no tengan miedo y que no lo niegue y que cuando le digan niega a Cristo, usted diga no lo niego. Pero te vamos a meter a ese horno y le vamos a meter 7 veces más calentamiento para que muera rápido y aún así diga, pues no importa. Yo me mantengo en Cristo y el Señor ahí se mantiene también con usted. Cuando usted se mantiene en Cristo, el Señor se mantiene con usted. Cuando usted se aparta de Cristo, no es el Señor el que se aparta, uno es el que se aparta. ¿Cuántos están aquí, hermanos? ¿De qué material estamos hechos nosotros? De carne. Hay gente que dice es que somos carne, somos débiles. La carne es débil, pero ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está el Espíritu Santo de Dios? Tu cuerpo, tu carne, que sea un templo del Espíritu Santo. Pero no digas, ay, es que la carne es débil, es que muchos dicen que la carne es débil, hermanos, y se la pasan cayendo, parecen balones de básquetbol. ¿Sí me entiende, verdad? Y no es para eso, ¿sabe? Nuestro material debe de ser del Espíritu. O como Moisés, que pasó por en medio del mar en seco y el agua no lo tocó. ¡Qué tremendo! O sea, nosotros podemos ver ahí a personajes que anduvieron en el Espíritu y que Dios los respaldó, que Dios nunca los dejó. Dios nunca los abandonó. Y Dios les decía por medio de profetas, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿No dice eso el Señor? Entonces, hermanos, debemos de tener esa fe activada en esa sintonía, creyendo que lo que Dios dice en su palabra es verdad y que nosotros por medio de eso nos mantenemos vivos y fuertes. El llamamiento depende de ti. Escúchame bien, la promesa depende de alguien que te la dio. Pero el llamamiento depende de nosotros. Cuando Dios nos llama, usted decide. Dios es caballero. Déjeme decirle algo en esta tarde, hermanos, para terminar este mensaje. Que es imposible que lo que Dios le dijo que iba a hacer, no lo haga. Es imposible. No me cabe la idea de que Dios me diga que va a hacer algo y no lo haga. A mí no me cabe la idea en mi mente ni en mi corazón. No me cabe. ¿Sabe por qué? Porque Dios es perfecto y Dios lo que promete lo cumple. Amén. Si tú te mantienes como hijo, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, esto será y lo hará, porque lo hará. Hay gente que dice, y como Dios lo hará, ¿cómo es que Dios trabajará? ¿Cómo es que Dios me defenderá? ¿Cómo es que Dios me ayudará? ¿Cómo es que Dios me sacará de esta situación? Hay un gigante que me intimida siempre. Hermanos, ¿cuántos de los que estamos aquí tenemos gigantes? Yo tengo gigantes.
Hay gigantes, pero le voy a decir una cosa, hermano, le voy a decir algo. Y mire, se lo digo con mucha convicción, con mucha verdad, con mucha firmeza, que ninguno de los gigantes que se me han presentado me ha ganado. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque no peleo yo solo me mantengo firme. Yo solamente no me muevo. Mire, todos han caído así, sí, así han caído. ¿Y sabe usted por qué? Porque Él pelea por usted y por mí la buena batalla. Pero si usted quiere pelear con ese gigante, déjeme decirle que no la va a hacer. Tiene que dejar que Él pelee por usted. Muchas de las veces hay personas que vienen y le hacen daño y usted va y toma venganza. Y cuando usted toma venganza, le va a ir peor a usted. Usted debe de dejar que Dios sea el que tome el control, pidiéndole a Dios por esa persona para que Dios la salve, y Dios se encargará de hacer justicia con la persona que le está haciendo daño. Alabado sea el Señor. Amén, aleluya. ¿Le puede usted decir a este gigante, sabe? ¿Lo puede intimidar a ese gigante? ¿Sabe usted cuál es la... A ver. ¿Cómo se le llama? Es el arma, pero ¿sabe usted cuál es lo que va adentro? Pues la bala y todo eso, ¿cómo se llama? Lo que se avienta, ¿no? Algo así. Pero mire, como la piedra que aventó David, ¿verdad? Con la onda, ¡zas! Hermano, cuando usted está pasando por una situación bien difícil, usted solamente necesita una piedra de esas de río y la onda. ¿Sabe, hermano? Solamente con el nombre de Jesucristo. Suficiente. ¿Sabe? Mire, suceden cosas espirituales. En una ocasión estuvimos en una vigilia aquí, no hace mucho, estuvimos en una vigilia aquí en la iglesia. Pero sabe que el diablo huye cuando el diablo le huye. Cuando uno anda lleno del Espíritu Santo, el diablo huye, los demonios huyen. No hay ningún diablo que se le ponga enfrente, porque ellos son tinieblas, y las tinieblas no se pueden juntar con la luz. La luz prevalece sobre las tinieblas. Amén. Llegamos al departamento en la noche y le platicaba a Chuy anoche precisamente. Llego, meto la llave a la chapa de la puerta, abro. Al momento que abrí, íbamos a entrar, y un grito como de un demonio en los escalones, pero huyó. ¡Wow! ¿Y qué es eso? El nombre de Jesús. Se va y salió. No pudo resistir la presencia de Dios en ese lugar. Porque si usted está lleno de Dios, la presencia de Dios está con usted. Y si la presencia de Dios está con usted, no habrá demonio, no habrá diablo que se le pueda enfrentar ni pasar siquiera por enfrente, hermano. Por eso es muy importante que la iglesia se esté santificando siempre y esté llena de su Espíritu Santo, porque déjeme decirle que hablamos de las bendiciones que tuvimos en Begonia, pero creo que nos hace falta volver nuevamente, hermano, al principio, al comienzo. Yo siempre he declarado y he dicho que una persona que entre aquí y entre en demonio y que venga con demonios, los demonios no van a entrar, los demonios se van a quedar afuera. La persona va a entrar, aquí se va a sentir libre, aquí se va a sentir a gusto, no se va a querer ir. Pero si esa persona que tenía las puertas abiertas para el demonio allá afuera, ahora al entrar aquí la cierra, le mete candado, déjeme decirle que al momento que salga allá afuera, los demonios ya no van a poder entrar a esa persona. Por eso
nosotros hemos visto liberaciones aquí en la iglesia, hermano, sin mucho relajo. Porque si la presencia de Dios está aquí, si la luz de Dios está aquí, no se puede infiltrar uno de esos acá. Pero hay veces, hermanos, que algunos se acostumbran, hay algunos cristianos que se acostumbran a caminar con ellos como amigos, se hacen amigos de ellos y los invitan a la iglesia. Y el diablo también, ¿sabe? Aunque el diablo también entra a la iglesia, porque el diablo también, su trabajo también es entrar a la iglesia. Pero si usted le permite, ya le he platicado aquello de aquel muchacho. Se encuentra con una persona en la calle y le dice, hey, ¿para dónde vas? A la iglesia. Y tú también a la iglesia. ¿Y tú cómo te llamas? Pues yo me llamo Pedro. ¿Y tú cómo te llamas? Yo me llamo Diablo, le dice. ¿Ah, Diablo? ¿Pero Diablo? Sí, Diablo. ¿Y vas a la iglesia? Sí. ¿Pero qué va a hacer a la iglesia? Si en la iglesia solamente se habla mal de ti. Dice, pues eso es lo que me gusta. ¿Y qué vas a hacer a la iglesia? Pues a la iglesia yo voy, mira, y cuando yo llego a la iglesia y veo al hermanito y a la hermanita y los pongo, mira, de pique y la iglesia y empiezan a pelear y una vez que comienzan a pelear, mira, ese es mi trabajo en la iglesia. ¿Cómo la ves? Diablo mentiroso, vete diablo y mira que no vayas a la iglesia y que en el nombre de Jesús no. Y ahí va, a veces así se mete el diablo a la iglesia, hermano, pero uno mismo lo mete. ¿Por qué? Porque no se llena de la palabra, no se llena de Dios. Y a veces andamos pensando con nuestros pensamientos acá, naturales, y no le damos lugar al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo de Dios no permita que entre por esa puerta ningún demonio, ningún diablo. Bueno, es necesario que a veces esté Judas dentro de la congregación también, pero bueno. Pero hay de nombres a nombres, de personas a personas, de demonios a demonios. Hay demonios que tienen su trabajo, pero déjeme decirle, hermano, que en nosotros está la luz. Y si hay luz en nosotros, la luz no prevalecerá sobre las tinieblas. Póngase de pie, mi amado hermano. Aquellos que nos están viendo por medio de la página de Facebook en vivo, la página de YouTube, Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto poder predicarles la palabra. Y aquellos que nos están viendo por medio de la página de Facebook, hermanos, qué bueno que está ahí, escuchando, viendo. Esperamos que este servicio les sea de bendición, al igual así como a los hermanos que están aquí en la iglesia. Que Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración y luego nos vamos a despedir de ustedes. Amén. Levante sus manos ahí donde usted está, hermano, y mire, ¿se recuerda usted cuál fue el tema que tratamos? La diferencia entre un hijo de Dios y ser criatura, ¿verdad? Así es que yo los puedo ver a ustedes y puedo ver en ustedes hijos. Yo no veo criaturas, aquí no hay criaturas. Las criaturas están allá afuera. Sí, amén. Así es de que, pero a veces el diablo trata de engañarnos, diciéndonos que somos criaturas. Y a veces el diablo se acerca al oído y te dice cosas que hagas, que no debas de hacer. Y creo que es importante, hermano, el presentarle a Dios. A veces el diablo viene y te quiere confundir. Te quiere meter confusión, porque él sabe que metiendo confusión a tu vida, él tiene ganada la batalla. Pero tú tienes a Cristo en tu corazón. Levanta tus manos y dile al Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta palabra. Padre, gracias porque nos has llevado, nos has abierto el entendimiento para saber, Señor, quiénes somos en ti. Podemos identificarnos contigo, Señor, en esta tarde. Padre, hay muchas personas ahora que tienen confusión, que aún siendo cristianos, siendo creyentes y llevando muchos años en la iglesia, muchos años, Señor, en el conocimiento de la palabra, no te han alcanzado a conocer a ti todavía. Y personas que están confundidas, personas que todavía, Señor,
se dejan mover por las acciones del ser humano, por las palabras del ser humano, por las miradas del ser humano, por las actitudes del ser humano, Señor, que siempre están pensando una cosa y otra cosa referente a tener una excusa para no venir a tu iglesia, para dejar los caminos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora le presentamos, Señor, a cada uno de mis hermanos, para que toda confusión, si había confusión, toda confusión se vaya. Sí, Señor. Padre, para que esa llenura de su Espíritu Santo alumbre nuestras vidas y para que al momento de la necesidad, al momento de que se presente una situación en la cual se manifiesten los demonios, aquellos demonios puedan salir huyendo de aquella persona o de aquel lugar en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre, hay muchas personas ahora, algunos nos están viendo por medio de la página de Facebook, otros, Señor, estamos aquí en tu casa, Padre, y en algún momento, Señor, hemos tenido posiblemente alguna duda en algún área de la vida cristiana. Y a veces esa duda es suficiente para apartar del camino, apartar la mirada, Señor, de tus caminos. Padre, pedimos en el nombre de Cristo Jesús que se glorifique en cada uno de nosotros ahora. Que esta palabra que hemos recibido sea para convicción, sea para ser personas de convicciones, Señor. Que sea para poder, Señor, alcanzar otras almas que lo necesitan, que necesitan la salvación, que necesitan el perdón, que necesitan ser liberadas. Padre, quita de nosotros todo sueño espiritual. Levanta, Señor, en nuestra congregación personas con el ánimo de salir y llevar tu palabra, alcanzar al perdido, presentarles a Cristo, discipularlos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y así de esa manera poderlos traer a tus caminos, a la casa, a tu casa, Señor, a que escuchen tu palabra y sean instruidos en la palabra. Ayúdanos, Señor. Quita todo sueño espiritual. Hay personas, Señor, ahora en muchas iglesias, no solamente, Señor, en las iglesias de alrededor o en nuestra iglesia, en muchas iglesias que están muy a gusto como están. Están muy bien acomodados. Padre, necesitamos un avivamiento personal. Porque a veces pedimos un avivamiento para el mundo, para el pueblo, pero primeramente debemos de comenzar por nosotros. Te pedimos, Señor, que nos des y nos ayudes para llegar a ese avivamiento. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. En ese nombre que es sobre todo nombre. Padre, aquellas personas que hoy están pasando por enfermedades, esa pandemia, Señor, que ha venido golpeando y azotando al mundo entero. Sánelos, Padre, obre ahí de una manera milagrosa, levantando al enfermo y al caído, resucitando los muertos, Señor, aquellos que ya los han declarado muertos, ahora, Señor, vuélvanse ahí las señales de vida. Aquellos que han perdido sus trabajos. Aquellos, Señor, que ahora no tienen comida. Bendiga sus vidas, Señor. Supla toda necesidad. Aquellas personas, Señor, que están confundidas ahora, que no saben qué hacer ni en qué creer, porque no saben en este momento, no entienden lo que les está pasando. Padre, que tu misericordia y tu poder se manifieste en ellos para salvación, Padre, en el nombre de Jesús.
pedimos por nuestras familias, por la familia, Señor, por nuestro hermano Miguel, ahí donde él está en cama, por nuestra hermana Delmi, Señor, por Aner, Señor. Gracias por sus vidas, gracias por sanarlos, Padre, gracias por levantarlos. Aquellos que están enfermos ahora, Señor, de nuestra iglesia, sea usted ahí poniendo su mano de poder, Señor, en el cuerpo de la pastora, Señor. Sea usted restaurando huesos, restaurando nervios, restaurando tendones, quitando todo dolor, Señor, y dando una inyección ahí de vida. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por Lili, esta jovencita que está aquí. Gracias por Kailita, estos jóvenes que visitan, Señor, que están aquí en la iglesia. Gracias por cada uno de los varones y mujeres que están aquí en esta iglesia ahora escuchando tu palabra. Pero gracias también, Señor, por aquellos que nos están viendo por medio de la página de internet, en Facebook. Bendiga sus vidas. Sane, Señor, a cada uno de ellos y trate a cada uno de ellos conforme a la condición en la que ellos se encuentran ahora. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Bueno, pues entonces así de esa manera, aquellos hermanitos que fielmente están ahí hasta el final del servicio, Dios les bendiga. Nos da un gusto enorme el haberles tenido con nosotros aquí en la Iglesia Iberoamérica Facebook en vivo. Amén. Dios les bendiga.